Buenas tardes, hoy venimos a hablar sobre histología del aparato urinario. Aquí tenemos estas diapositivas que fueron facilitadas por la universidad. No son mías, no tengo nada que ver con ellas. Con respecto a la información que tienen, sé que hay algunas cosas erradas, pero nos regiremos solamente a mi conocimiento. Nos dirigiremos a partir de la lámina número 6, donde vamos a comenzar a hablar sobre la histofisiología del riñón. Ya para dominar este tema tenemos que tener entendido algunos conceptos básicos de la anatomía de este órgano, ¿verdad? Para poder diferenciar sus estructuras. Decimos que este tiene una cápsula, tiene una corteza y tiene una médula. La cápsula en esta imagen se puede delimitar por ese tejido blanquecino en el borde del riñón. La corteza es el tejido rojo que se encuentra inmediatamente abajo, y la médula se diferencia por esta forma piramidal que ella tiene, ¿verdad? Decimos que la cápsula es tejido conectivo denso y regular, que es la parte más externa. Tenemos la corteza, que se encuentra debajo de la cápsula. Aquí tiene un color rojo oscuro y tiene gránulos. Tenemos la médula, que es la más interna, y decimos que ella alberga de 7 a 8 o 10 lóbulos, ¿verdad? Esos lóbulos yo los voy a contar como si fueran 9 lóbulos. Para mi clase vamos a contar con 9 lóbulos. Entonces avanzamos con otro concepto básico, que sería el parénquima. El parénquima es un tema o una palabra que vamos a utilizar bastante a lo largo de esta clase, y vamos a identificar como una zona donde se encuentra una porción de la médula y una porción de la corteza. ¿Ok? En esta imagen también podemos observar estructuras internas de este riñón, ¿verdad? Como sería el seno del riñón, en su parte interna, con lo que vendría siendo la pelvis renal, la arteria renal y la vénula renal. Que hay otras estructuras a nivel macroscópico, que serían los cálices menores, los cálices mayores, las papilas, y hablaremos de eso más adelante. Poco a poco se irá mostrando todo. Aquí vemos un riñón con su corteza, en un corte histológico. Este riñón se ve pliegues a nivel de la corteza, que a nivel anatómico se describen, ya que este es un órgano lobulado. Aquí tenemos la particularidad de tener un quiste. Este riñón tiene un quiste. Avanzamos e identificamos las partes anatómicas del riñón, donde decimos que tiene una corteza, una cápsula, una médula, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, arteria y vena, seno. Se delimita y entramos a lo que viene siendo el lóbulo renal. El lóbulo renal, para mí, o para facilidad de esta clase, es una estructura que tiene el riñón, que forma parte de la corteza y de la médula. Tenemos 9, es en forma de pirámide, y a este lóbulo, en su nivel fisiológico de función, va a ayudar a la filtración. Un poco de anatomía: las arteriolas que se introducen en el seno del riñón van a bordear este lóbulo, esta pirámide, como si fuera una malla, para soltar ahí o llevar ahí la irrigación sanguínea. Ahí se va a producir una de las dos funciones del riñón, que es la filtración de la sangre, y se regresará por las mismas arterias. Eso más adelante lo hablaremos, porque este es uno de los pocos órganos donde encontramos capilares que vienen arteria, 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 capilar, arteria. Igual se van a encontrar las afluentes venosas también
bordeando el lóbulo, ya que esto todo lo atrapa y hace una red. Ahora aquí hablaremos sobre las capas de este riñón, la cápsula como tal, que decimos que la cápsula es una estructura compuesta por tejido conectivo denso irregular o conectivo fibroso, que tiene la particularidad de tener células o miofibroblastos, ¿verdad? Que crean ¿cómo se llama? Tejido fibroso o células fibrosas, ¿verdad? Es gruesa. Aquí vemos un plano histológico donde se observa el grosor de esta cápsula. Más adelante tenemos otro plano histológico y aquí venimos a hablar sobre una estructura que le confiere la función de filtrabilidad a lo que es el riñón, conocido como nefrona. Hay dos estructuras importantes: está la nefrona y están los túbulos conectores, que son las unidades funcionales y estructurales, ¿verdad? Decimos que la nefrona tiene un origen embriológico de una capa llamada metanefrio. Esta capa del metanefrio se habla a nivel histológico en próximas clases. Entonces aquí delimitamos los puntos importantes a seguir para estudiar estas estructuras, ¿verdad? Tenemos la nefrona y tenemos el sistema de túbulos colectores. La nefrona tiene una cápsula renal, un túbulo proximal, un segmento delgado y un túbulo distal. El corpúsculo renal va a poseer un glomérulo con capilares y mesangio, y además del glomérulo va a tener una cápsula glomerular conocida también como cápsula de Bowman. El tubo proximal va a tener una porción contorneada y va a tener una porción recta. El asa de Henle o segmento delgado va a tener una porción descendente y una porción ascendente. El túbulo recto distal, valga la redundancia, va a ser recto y distal, y el túbulo contorneado distal también es igual a los túbulos proximales, pero aquí lo delimitan por separado. Sistema de túbulos colectores: vamos a tener un túbulo arqueado y un túbulo colector recto. Este túbulo colector básicamente va a recibir el líquido filtrado por la nefrona, y en un túbulo colector pueden llegar infinidad de nefronas. Ahora entramos a lo importante, la unidad funcional, ¿verdad? Aquí se llama nefron, también se puede llamar nefrona, no tiene nada que ver el nombre, donde la vamos a identificar como una red de túbulos, órganos, estructuras que van a participar en la filtración, y ella tiene partes, como lo acabamos de mencionar, y tiene una ubicación específica, ¿verdad? Vamos a hablar primero de sus partes. Ella se comienza a estudiar por una parte que se llama corpúsculo renal. Este corpúsculo renal se identifica como esta bolita, esta estructura ovoide redonda que se encuentra aquí, ¿cierto? Este corpúsculo renal está compuesto por dos estructuras o dos capas de tejido, una que es un glomérulo y la otra que es la cápsula de Bowman, ¿cierto? Luego identificamos los túbulos proximales. Tenemos el primero, que es el túbulo contorneado proximal, contorneado porque a nivel embriológico, cuando él está en su crecimiento, necesita espacio, y al igual que vimos en la clase de corazón, él tuvo un plegamiento. Este tuvo un plegamiento para poder entrar en ese espacio, entonces se contornea. ¿Listo? Ok. Ese es el túbulo contorneado proximal o par proximal, como lo dicen aquí, par convoluta. Luego de este par proximal, porque se encuentra proximal al corpúsculo renal, vamos a encontrar un
túbulo proximal recto, ¿verdad? Todas estas estructuras van a tener su característica histológica que vamos a ir tratando a lo largo de esta clase, ¿cierto? Luego de este túbulo recto vamos a encontrar un segmento delgado, que va a ser un segmento descendente y un segmento ascendente, ¿cierto? Al finalizar el segmento descendente vamos a encontrar el segmento distal. Entonces vamos a encontrar un túbulo recto, porque es recto, él asciende, pero no se va a llamar ascendente, se va a llamar túbulo recto distal. Al finalizar ese túbulo recto distal vamos a encontrar el túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a tener una particularidad en todas las nefronas, mayormente se dice que así, se estudia así, que va a darle un toque o un roce otra vez al corpúsculo renal. Él va a tener la particularidad de que va a querer llegar otra vez a ese corpúsculo, le va a dar un toque y va a seguir su camino contorneado hasta llegar al túbulo colector curvado y el túbulo colector recto. Y este va a vaciar su líquido en las papilas y en las estructuras macroscópicas que hablamos que se encuentran en el seno. Ahora, ubicación de esta nefrona. Aquí en la imagen podemos observar dos nefronas. Una nefrona de este lado con una asa larga y una nefrona de este lado más alta con una asa más corta. Más adelante identificaremos los tipos de esta nefrona, pero quiero que te ubiques en las capas que mencioné ya del riñón, porque ellas van a tener su ubicación en estas capas, en dos porciones. Recuerdan que les había comentado sobre lo que es el parénquima. Bueno, esta nefrona se va a encontrar en el parénquima renal. ¿Cuál es el parénquima renal? La unión entre la médula, en esta diapositiva se ve la unión entre la médula y la corteza, que es esta capa roja y esta capa roja oscura. Entonces decimos que las nefronas, porque son miles, se van a encontrar entre estas dos capas. ¿Cómo se van a encontrar? Bueno, ellas van a tener diferentes porciones, donde decimos que en la porción de la corteza renal vamos a tener la cápsula renal, que sería la bolita, el inicio de donde se estudia, ¿verdad? Corpúsculo renal. Luego vamos a tener una porción del túbulo proximal o túbulo contorneado proximal. Vamos a tener una porción del túbulo recto proximal, ya que aquí cabe la salvedad que él entra en la médula, sale de la corteza y entra en la médula, ¿cierto? Cuando hablemos de la médula vamos a nombrarlo él también. Okay. La otra porción, que sería una porción superior del túbulo recto distal, también va a estar encontrado en la corteza, igual que el túbulo contorneado distal en la corteza. Entonces tenemos estructuras que quedaron abajo de la corteza. Digamos que esta es la separación, que arriba tenemos la corteza y aquí abajo tenemos la médula. Aquí está la separación y vemos cómo los dos corpúsculos renales se encuentran en la parte de la médula, uno más expuesto o más hacia afuera y uno más interno tirando más hacia la médula. Esos son por las diferentes nefronas que existen, pero las dos van a tener las mismas características histológicas, ubicadas en la médula en una porción y la porción de el túbulo recto proximal y distal van a encontrarse en la médula. Me explico. Proseguimos a las partes donde se encuentran, ¿cierto? Entonces ya dijimos la de la corteza, que en la corteza va a tener la cápsula renal, los túbulos contorneados proximales y distales, y voy a encontrar porciones superiores de los túbulos rectos proximales y distales. Ahora en la médula voy a encontrar túbulos rectos proximales y distales en una porción descendente, una porción baja. Y por último voy a encontrar el asa de Henle, o el segmento delgado, que esta va a estar siempre en la médula. Ahora vamos a identificar aquí
los dos tipos de nefronas, ¿cierto? Tenemos unas nefronas corticales y unas nefronas yuxtamedulares, ¿cierto? En esta imagen se puede identificar bien las diferentes capas, la de la corteza y la de la médula, y podemos ver cómo el túbulo recto tiene una entrada en esta médula y tiene un papel en esta corteza, igual que la nefrona cortical. Aquí identificamos la nefrona cortical y se dice que está una parte más superior a esa corteza, y la yuxtamedular va a estar en una parte más inferior de esa corteza, más pegada a la médula. Pero sus características que la diferencian histológicamente es que las corticales existen en mayor abundancia, se dice que en un 80 a un 85%, ¿verdad? Tienen un asa de Henle más corta y tienen un segmento delgado, bueno, el asa de Henle más ausente, por decirlo así. Mientras tanto, en la nefrona yuxtamedular voy a encontrar un segmento más largo, pero voy a encontrar más ausencia de esta célula. Se dice que del 15 al 20%, a veces hay menos, a veces hay más. Ella se encuentra más profunda, pegada a la médula, tiene una asa más larga. Aquí la identificamos un poco mejor, los dos tipos. Esto es un túbulo conector, esto es una nefrona cortical, esto es una nefrona yuxtamedular, un corpúsculo renal, un túbulo contorneado proximal, un túbulo recto proximal, un asa de Henle, un túbulo recto distal, un túbulo contorneado distal y túbulo colector, igual en esta. Aquí se identifica igual la nefrona cortical arriba, la nefrona yuxtamedular abajo, aunque en la imagen se crucen o se aparecen superpuestos. No tiene que ver una en referencia con la otra, en ningún momento se conectan. Y aquí se ve un poquito del asa larga, pero el asa de la cortical ya sabemos que es corta. Okay, entonces vamos a hablar sobre ese corpúsculo renal. Comentamos que estaba compuesto por dos estructuras, que era el glomérulo, ¿verdad? Y tenemos una cápsula renal o cápsula de Bowman, ¿verdad? Identificamos el corpúsculo renal en la corteza, ¿verdad? Este corpúsculo renal tiene la particularidad de medir 200 micras. Se asemeja o se relaciona con el tamaño de los alvéolos, ¿cierto? Vamos a seguir hablando por qué se asemeja con esto. Ok, entonces el glomérulo es lo primero que vamos a saber de este corpúsculo. ¿Qué es un glomérulo? Un glomérulo lo identifican como un ovillo capilar rodeado por una cápsula. ¿Qué es un ovillo capilar? Un ovillo se describe, o yo entiendo que se describe como un enjambre, un cúmulo de muchas estructuras capilares, ¿cierto? Aquí lo identifican o no lo identifican bien, ya que está sobrepuesto por este tejido amarillo, ¿verdad? Pero identificamos que esto deben ser los capilares, ¿cierto? Identificamos la cápsula de Bowman, que sería la estructura que lo bordea, porque el glomérulo está cubierto por una cápsula. O sea, si mi siguiente estructura es la cápsula de Bowman, debe ser esta. Entonces, este corpúsculo, además de tener o estar conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, que son como las estructuras más importantes, vamos a tener unos polos, que van a ser el polo urinario, que es esta estructura que está aquí, ¿verdad? Que aquí comienza el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Pero se denomina polo urinario, porque por este polo va a salir el líquido que se produce de la filtración. Este espacio adyacente o interno se denomina espacio urinario. Aquí se va a depositar la filtración, los desechos, y se irán por este polo. ¿De dónde viene esa filtración? Eso que se filtra, ¿de dónde viene? De un polo vascular. Porque
se filtra la sangre y tiene que venir de una vascularización, de unas arterias y arteriolas. Esas arterias y arteriolas se denominan arterias aferentes, que entran, que llevan, que traen, y unas arterias eferentes que sacan, que alejan, que se vuelven a llevar el líquido ya filtrado. Ok, ahora enfoquémonos en la cápsula. La cápsula la dividimos en dos, ya que va a tener una cápsula visceral y vamos a tener una cápsula parietal. Identificamos como la visceral a la cápsula esta amarillosa que se encuentra aquí, contorneando los glomérulos, y vamos a encontrar una cápsula visceral que se va a encontrar sobrepuesta sobre los capilares. Más adelante hablaremos un poco más sobre ella, ¿cierto? Ok, en esta imagen vamos a identificar lo que vendrían siendo corpúsculos, ¿verdad? Esto es un corte histológico de riñón, donde vemos una corteza, una cápsula, no vemos médula, esto es solamente corteza y cápsula. Y aquí vamos a encontrar un corpúsculo renal con su respectivo glomérulo. Vamos a encontrar túbulos y diferentes estructuras que aquí no se aprecian bien. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre ese glomérulo, esta estructura glomerular que comentamos ahorita. Vamos a hablar un poquito más sobre ella y vamos a decir que este glomérulo se forma por las arteriolas. Estas arteriolas me van a dar unos conductos, se van a anastomosar, por decirlo así, se van a separar en 5 ramas. Entonces ya podemos decir que ese glomérulo está formado por 5 ramas que se forman de esa arteriola, ¿verdad? Cada rama con sus tejidos, cada rama da un capilar, ¿verdad? Recordamos que existen 3 tipos de capilares: continuo, fenestrado continuo, fenestrado y osmótico, creo que es que se pronuncia, que es un capilar más grande, que no cabe aquí resaltar, ya que el capilar que se encuentra en el corpúsculo renal es el fenestrado. Okay. Continuamos, aquí vamos a ver otra lámina histológica donde se encuentra la cápsula glomerular, ¿verdad? La cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Vamos a encontrar el corpúsculo renal, vamos a encontrar el glomérulo, ¿cierto? Se dice que es un epitelio simple, plano simple. Aquí esta lámina me gusta bastante. ¿Por qué? Porque en esta lámina yo puedo identificar todas las estructuras de las que vamos a hablar en este tema, ¿verdad? Tenemos aquí unas nefronas que se encuentran en la corteza. Vamos a identificar aquí la cápsula, ¿verdad? Cápsula renal. Vamos a identificar el glomérulo. Vamos a identificar una parte parietal y una parte visceral. Vamos a encontrar un espacio urinario. En algunas, como en esta, vamos a encontrar túbulos distales, túbulos contorneados distales. Aquí se ven. Vamos a encontrar también túbulos contorneados proximales, como pueden ser estos, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Vamos a hablarlo más adelante. Aquí vamos a ver las capas, ¿verdad? Las capas que se delimitan en la parietal y la visceral. Me puedo aplicar en la 21, que son estas dos capas. Aquí estas son las dos capas que aquí diferenciamos, ¿cierto? Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esas dos capas, ya que esto es histología y tenemos que saber qué tipo de células son y qué tienen, ¿verdad? Entonces tenemos una parietal, que es tejido plano simple, tejido epitelial simple con células mesangiales y una membrana con un espesor variable, pero se dice que ella es delgada, siempre es delgada, ¿verdad? Pero vamos a tener una capa visceral
que esta capa visceral es más compleja, es como la más importante de esta cápsula, ¿verdad? Está plegada tanto a los capilares a partir de un epitelio simple que tiene una estructura importante, unas células importantes que se llaman podocitos. Estos podocitos son unas células que tienen unos brazos que se denominan pedicelos. Pedicelos. Estos pedicelos van a tener tres tipos, van a ser primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuáles son los pedicelos? En esta imagen yo puedo ver los podocitos y los podocelos que se encuentran en la capa visceral de la membrana de Bowman. ¿Cómo los identifico esos podocitos? La teoría me dice que los podocitos son unas células con unos brazos, con unas extensiones que se denominan pedicelos. Estos pedicelos van a cumplir una función de filtración o van a participar a nivel de la función de filtración. ¿Cómo? Se dice que el pedicelo de una célula va a tratar de bordear el capilar utilizando o conectándose con el pedicelo de un podocito vecino. Van a hacer una unión, se van a agarrar, por ejemplo, de las manos y hacer una cadena de podocitos a través de los pedicelos para bordear el capilar. Y a través de ese junte, de ese bordeo, de ese agarre que hace pedicelo con pedicelo, se va a generar una ranura, ¿verdad? Esta ranura se va a delimitar o se va a decir que tiene una apertura de 35 nanómetros. 35 nanómetros, que es algo sumamente chiquito. Ya hablamos de nanómetros, no hablamos de micras. Recordamos que las micras equivalen a 1000 nanómetros y no estamos hablando de nanómetros, solamente de micras. Ok. Entonces, ya vimos que la capa visceral es un poquito más importante que la parietal. Tiene muchas más estructuras. Aquí vemos un corte histológico donde se identifican las cosas, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que sería la barrera de filtración glomerular, ¿verdad? Antes de tocar lo que es la lámina basal, vamos a hablar de la barrera de filtración glomerular. Esta barrera de filtración glomerular, ¿dónde se encuentra? Se va a encontrar en el glomérulo. Cabe destacar en el glomérulo. En el glomérulo a nivel de los capilares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los capilares tienen una función de intercambio, de filtro en el cuerpo, a nivel de la circulación sistémica, a través de múltiples formas, ¿cierto? Pero en este órgano va a tener una función de filtración ayudado por otras cosas, ¿verdad? Entonces decimos que ella va a estar formado por un endotelio capilar, que es el endotelio de él mismo. Y este es un capilar fenestrado, ¿verdad? Que va a tener 75 nanómetros de apertura en esas fenestraciones aproximadamente, ¿cierto? Esas fenestraciones me van a ayudar al intercambio y además de eso voy a tener una membrana basal, ¿verdad? Esta membrana basal es una de las partes más importantes que voy a tener a nivel de esta barrera de filtración, porque se dice que esta membrana basal mide 300 nanómetros, ¿verdad? Se divide en tres capas: una lámina rara o lámina externa, rara externa o externa, una lámina rara interna o lámina interna, y una lámina densa. ¿Por qué es una de las estructuras más importantes? Porque se dice que a nivel patológico, cuando hay una insuficiencia renal o alguna enfermedad que haga que haya sustancias en la orina, valga la redundancia, que no deberían estar ahí, como por ejemplo proteínas, aminoácidos, glucosa,
puede haber sido por una afectación a nivel de esta lámina basal, ¿verdad? Que se dañó, se fracturó, se despolarizó y pudo haber pasado múltiples cosas para que ella se dañara y dejara pasar esa sustancia. Ok, se dice que ella tiene una apertura de filtración de 3,5 nanómetros, o de 35 nanómetros, corrijo. O sea, una vaina súper chiquita, súper delgada, súper pequeña. Ok, total que pasa a la membrana y se dice que es permeable a los elementos positivos e impermeable a los elementos negativos. Recuerden que en este proceso, en la circulación sistémica, también existen los capilares que se derivan de los diferentes tipos, ¿verdad? Que tenemos un factor de difusión, un factor de transporte y un factor de filtración. Esto también actúa aquí en lo que sería la clase de filtración glomerular, ya que ya sabemos que hay una fuerza del agua de salir del capilar y entrar al espacio intersticial, y una fuerza del espacio intersticial del agua entrar al capilar, ¿verdad? Nada más por ella. Y también van a existir proteínas que van a jalar agua del capilar hacia acá y de acá hacia el capilar, que no vamos a entrar en detalle hoy en esta clase sobre eso. Eso se verá más adelante. Claro, esta estructura es más desarrollada, tiene su complejidad y sus diferencias con los capilares de la circulación sistémica, pero tienen esa semejanza como para que se pueda aprender o memorizar más fácil. Ok, ahora vamos a dar un repaso de todo lo que hemos tan rápido explicado y entendido, ¿cierto? Con esta imagen, el cual vamos a identificar una nefrona. Un túbulo colector, un túbulo contorneado distal, que aquí también se ve que el túbulo trata de pegarse a la nefrona, un túbulo recto distal, un segmento delgado, base de Henle, un túbulo recto proximal, un túbulo contorneado proximal, y llegamos al corpúsculo renal con sus estructuras internas. Ok, vamos a identificar las estructuras internas de este corpúsculo renal. Como primero, el corpúsculo, obviamente, que va a tener su capa o su cápsula de Bowman, ¿verdad? Que se identifica con estas células planas de color azul, ¿cierto? Y esta sería su parte parietal, ¿cierto? Ahora vamos a identificar su parte visceral, que está aquí, es esta, que tiene como pequeños picos o colmillitos, ¿verdad? Que le identificamos como la parte parietal, porque estos picos serían los pedicelos, los podocitos. Los pedicelos, los brazos de los podocitos serían estos, que representan la parte visceral, ¿cierto? Luego tenemos una parte interna entre ellas dos, que es el espacio urinario, ¿cierto? Este espacio que se delimita aquí entre las dos capas, ¿verdad? Luego, como la estructura B, vamos a tener el polo urinario, que conduce hasta el túbulo contorneado proximal. Luego de él vamos a tener, o anterior a él, no sé cómo decirlo, si aquí está este polo, en el otro lado va a estar el polo vascular, donde vamos a tener una arteriola, que va a ser la aferente, ¿verdad? Donde va a entrar la sangre que se va a filtrar, y una arteriola eferente, donde va a salir la sangre que se va a filtrar, ¿cierto? Este número 10 va a ser las segmentaciones de esa arteriola. Comentamos que ella se dividía en 5 y me va a dar 5 capilares que se vuelven a anastomosar y unir para salir por la arteriola eferente. Aquí vamos a identificar como C lo que es el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado distal, que va a pegar o va a estar en contacto
con el glomérulo, con estructura, con el todo. Y aquí en este conjunto que vuelve a pegar el túbulo contorneado distal, se va a crear un sistema, un complejo que se llama yuxtaglomerular, del cual hablaremos más adelante. Las últimas estructuras que vamos a tocar en este momento van a ser estas moraditas, que se denominan células mesangiales. ¿Sí? Estas células mesangiales las vamos a denominar como unas estructuras de soporte, ¿verdad? Aquí, células mesangiales. Estas células mesangiales van a estar tanto en una parte central como una parte axial. Como se ven aquí, van a estar en el centro, ¿verdad? Una parte intraglomerular, y van a estar afuera una parte extraglomerular, ¿verdad? Ellas tienen una forma irregular, tienen prolongaciones, un citoplasma abundante, tienen una particularidad de que ellas pueden participar o actuar como células fagocíticas, tienen la capacidad de fagocitar, pues, entonces eso le confiere la capacidad de participar en el sistema de protección del cuerpo, de la inmunología del cuerpo, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a una estructura que se llama cápsula renal, ¿verdad? Aquí vamos a ver diferentes estructuras. Aquí vemos un glomérulo, vemos los capilares, vemos un túbulo contorneado distal. Aquí vemos las características de los túbulos, ¿verdad? Si nos paramos un poco podemos hablar de ella, ¿verdad? Que el túbulo proximal, que va a tener células cilíndricas, células bajas, como se describen aquí, simples, con un núcleo ancho, un borde entre células no delimitado. Va a tener una luz opaca. Se dice que tiene una luz grande, pero es opaca, ya que tiene cilios muy prolongados, ¿verdad? Que opacan esta luz, y en la literatura lo describen como un cepillo, cilios en forma de cepillo, porque además de esto tiene un citoplasma abundante en organelas, como puede ser el aparato de Golgi, que va a participar en la función de filtración. Estas características son por la función de filtración, ¿cierto? Entonces decimos que gracias a estos cilios en forma de cepillo, él va a poder reabsorber lo que se filtró anteriormente en el glomérulo. Aproximadamente un 70% de todo lo que se filtró, porque esa barrera filtra todo lo que tenga la sangre, ¿verdad? Que pueda pasar por ella, claro está. Pero hay cosas que pasan que no deberían estar ahí, que tienen que reabsorberse, como el agua, ¿cierto? Es un líquido que sabemos que el riñón a veces almacena. Además del agua, también podemos ver que él reabsorbe cloro, sodio, glucosa si llega a pasar, aminoácidos, proteínas, y elimina desechos orgánicos, tóxicos, fármacos que no necesitamos, ¿verdad? Aquí vemos un túbulo contorneado proximal, vemos células redondas, grandes, ¿cierto? Que no tienen un límite muy definido entre ellas, pero tienen una luz relativamente grande. Esto es una luz grande, pero no se ve por la presencia de este borde de cepillo, de estos grandes cilios, ¿verdad? Tiene un citoplasma. Esto es la médula, porque es donde yo encuentro, disculpa, esta es la corteza, porque en la corteza es donde yo encuentro lo que es la nefrona, la parte superior. Aquí vemos los capilares, aquí vemos un túbulo contorneado distal. Entonces yo podría decir que aquí hay una nefrona, un glomérulo, un corpúsculo renal. Aquí vemos más tejido histológico. Esto no se confundan
A diferencia de esto, es un túbulo colector porque tiene características histológicas que vamos a hablar de ellos más adelante, ¿verdad? Pero vagamente hablando podemos identificar que el túbulo contorneado proximal tiene células redondas, que aquí hay células redondas con citoplasma abundante, pero hay una característica que aquí no se nota, ¿verdad? Aquí no se ven los límites de cada célula, pero aquí se ven los límites de cada célula. Entonces ya esto es un tejido totalmente distinto. Ahora vamos a hablar de un segmento delgado, ¿verdad? Del segmento delgado, que es una estructura poco funcional a lo que sería a nivel de la filtración, ¿cierto? Porque disculpa, me estaban llamando. Ok, aquí vamos a tener un segmento delgado, ¿cierto? Este segmento delgado está conformado por células planas, alargadas, cilíndricas alargadas, no sé cómo describirlas, tienen forma como de escama, forman un túbulo, tienen una luz amplia, diferente del segmento proximal. No tienen en borde de cepillo, tiene microvellosidades. Cabe destacar que el segmento proximal, ¿verdad?, tanto el contorneado como el recto tienen las mismas características. No lo aclaré, ahora lo aclaro. Entonces, enlaza células planas, alargadas, con luz muy grande, microvellosidades, no participa mucho o tiene una participación nula en lo que es la reabsorción, ¿verdad? Ahora aquí vemos las tres diferencias. El asa de Henle en el segmento delgado, aquí vemos las células planas alargadas, una luz prominente, ¿cierto? Vemos el túbulo proximal, células cúbicas, redondas, sin separación, una luz amplia pero delimitada o tapada por los cepillos. Se dice aquí que es más acidófilo, ¿cierto? Tiene aquí un túbulo distal, que es el que vamos a hablar ahora, ¿ok? Que este tiene una porción recta y contorneada, son lo mismo. Un epitelio cilíndrico con microvellosidades. Ya se supone que a esta altura del recorrido lo que se tuvo que haber reabsorbido se reabsorbió, y tiene también una participación de reabsorción, sí, pero más poca que el primer segmento proximal, ya que vemos que este no tiene borde de cepillo, sino que tiene microvellosidades. Participa en lo que es el complejo yuxtaglomerular, que hablaremos luego. Tiene un mayor diámetro de la luz, es circular y tiene mayor cantidad de núcleos, ¿verdad? Aquí vemos un corte histológico. Aquí diferencian los dos paros, las dos partes, ¿verdad? Que es un túbulo recto distal y un túbulo contorneado distal, ¿verdad? Que dicen que es un epitelio cúbico con microvellosidades. Tiene, ¿cómo se llama esto? Pliegues. Tiene pliegues laterales a nivel histológico, embrionario. Tenemos el túbulo contorneado distal, es lo mismo, tiene una mácula densa, tiene una luz abierta, células, microvellosidades, X. Tiene una mácula densa. ¿Qué es una mácula densa? Esto es el tejido especial que se va a formar en el conjunto yuxtaglomerular, ¿cierto? Que vamos a hablar un poquito más adelante. Estas células ya cambian su estructura, pero solamente en ese segmento pasan de ser cilíndricas, cúbicas a ser cilíndricas, un poquito más alargadas, y se hablará ahora. Tubo colector luego lo hablaremos, pero vamos a parar ahora al aparato yuxtaglomerular, ¿okay? Que este aparato yuxtaglomerular me interesa enfocarme en él porque esta es una estructura importante a nivel de la regulación
de esta filtración, ¿verdad? Porque es la que se encarga de regular el flujo sanguíneo o el flujo de filtración que pasa por esta nefrona. ¿Cómo así? Ok, veamos. Cuando la nefrona detecta a través de este aparato yuxtaglomerular que hay poca presencia de líquido, ¿verdad? Por ejemplo, orina en el túbulo distal, y ahí se está pasando algo, no se está filtrando bien la sangre, necesito aumentar los niveles de sangre que está llegando para poder filtrar, y hacen vasodilatación, ¿verdad? Para que llegue más sangre, ¿cierto? Ahí cuando hay mucha sangre, que hay una sobrecarga, por decirlo así, y el túbulo distal nota el aumento de presión o el aumento de volumen del líquido que se filtró, manda una señal para que se disminuya y se haga vasoconstricción y llegue menos cantidad de sangre. Esto tiene que ver mucho con lo que es la corteza y la médula. Hay algunos mediadores que participan aquí, pero entonces vamos a hablar histológicamente de este aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Este aparato yuxtaglomerular se da por tres estructuras principales. ¿Cuáles son esas tres estructuras o células principales? Bueno, la mácula densa, que se forma en el túbulo contorneado distal cuando toca el glomérulo, ¿verdad? Y vimos que las células se alteran y forman unas células cilíndricas con un núcleo alargado, delimitado, abundante citoplasma, que cambian su función de formar parte del túbulo a regular la presión que en este exista. También se encuentran células mesangiales extraglomerulares. Recordemos que las células mesangiales son las que dan estructura. Entonces podemos denominar que ellas están ahí dando una estructura, un soporte, ¿cierto? Y tenemos unas células yuxtaglomerulares que se forman en el momento de la llegada de la arteriola aferente al glomérulo. Estas células, las más proximales, en lo que se introducen en el glomérulo, cambian, se transforman y ya pasan de ser unas células de músculo liso normal, ¿verdad?, a ser unas células yuxtaglomerulares, ¿verdad?, que vienen de músculo liso. Sí, eso es cierto, vienen de un músculo liso, de su capa media, pero ahora forma parte del aparato yuxtaglomerular. Ellas regulan el volumen de sangre y determinan lo que se va a filtrar mediante un componente que se llama renina, ¿verdad?, que es el mediador que yo les digo que se produce en el hipotálamo, ¿verdad?, en la corteza renal. Entonces aquí vemos la mácula densa, aquí vemos el polo vascular, el conducto urinario, corpúsculo renal, y aquí vamos a identificar ya las células como tal de todo este sistema, ¿verdad? Entonces tenemos células de la mácula densa, que son células de la pared del túbulo, ya lo dije, que regulan la secreción de renina, que es el mediador que controla. Son cilíndricas, altas, estrechas, tienen un núcleo central, se ven como una mancha a nivel de la capa histológica y por eso se identifican rápido. Tienen microvellosidades igual, pequeñas, tienen bastante aparato de Golgi. Es la misma característica histológica que tiene el túbulo contorneado distal sin pasar por el aparato yuxtaglomerular, es lo mismo. Ahora, las células yuxtaglomerulares son células de músculo liso modificado, ¿verdad?, que se ubican en la túnica de la arteria, en la arteria aferente, en la túnica media. Vienen siendo células musculares de epitelio liso, ¿verdad? Son grandes y claras, tienen núcleo redondo, tienen gránulos, y en esos gránulos, en ese abundante citoplasma que ya tiene renina, ¿verdad? Los retículos endoplasmáticos y aparatos de Golgi bastantes, abundantes y bien desarrollados para poder mediar y filtrar estos procesos. Aquí vemos
un esquema con todo delimitado. Ahora las células extraglomerulares, mesanquiales extraglomerulares o mesanquiales axiales. No, estas células no tienen una función descrita en el libro. No le encontré algo que yo diga, verga, estas células hacen. Solamente siguen el mismo proceso que seguían las anteriores, que eran unas células de soporte que se encuentran entre las células yuxtaglomerulares y las células mesanquiales, ¿verdad? Yuxtaglomerulares, la mácula densa, aparato. Ok, ahora viene vascularización renal, ¿verdad? La vascularización renal, ¿dónde está? Aquí está. Ok, vascularización renal. Pero antes de ver la vascularización renal, vamos a ver lo que es el tejido intersticial. Ok, este tejido intersticial se encuentra en el parénquima, en las dos porciones, en la corteza y en la médula. En la corteza son pequeñas estrecheces, hendiduras en forma de corpúsculos o túbulos que producen fibroblastos, eritropoyetina y desechos metabólicos. En la médula igual fibroblastos, células encajadas, pero aquí tienen la particularidad de que también tienen la membrana basal bastante grande, citoplasma abundante, producen prostaglandina, eliminan desechos como el sodio, regulan la presión arterial. ¿Qué más? Tienen fibras colágenos igual, tienen un esqueleto axial, con muchas funciones diversas este tejido intersticial. También tiene grasa, células, tejido graso lipídico dentro de él. Vascularización renal. La vascularización renal se ve dada por varias arterias, ¿verdad? Por estas arteriolas. Entonces decimos que inician con arteriola renal, que se segmentan a nivel del ilio, en el seno, que forman capilares, ¿verdad? Entonces vienen las arterias lobulares, que están en los lóbulos del riñón. Acuérdense que esas arteriolas entran y envuelven lo que es el lóbulo. Estas 2 o 3 arterias interlobuliares, ellas entran a la pirámide renal para poder así entrar a lo que es el corpúsculo renal y hacer su función. Ahora vienen después las arterias arqueatas en la base de la pirámide. Luego se transforman en arterias interlobuliares en la corteza. Luego pasan a ser arteriolas aferentes, o sea que están entrando, ¿verdad? Forman los capilares, como lo mencioné. Luego salen como arterias glomerulares eferentes, ¿verdad? Y se devuelven por una red capilar y peritúbulos y forman luego los vasos rectos, ¿cierto? Es el mismo recorrido. Ahora vamos a hablar, ahora sí, sobre lo que sería el túbulo colector. Los túbulos colectores, ¿dónde estás? El túbulo colector, ok. Túbulo colector, decimos que la nefrona drena en los túbulos colectores. Hay 2 tipos, uno curvo y uno recto, ¿verdad? Pero este túbulo colector recibe el líquido urinario, la orina de varios nefronas, y lo drena a nivel de la papila renal, ¿cierto? Esto tiene varias porciones, una cortical, una medular y una papilar, ¿verdad? Esta tiene unas células particulares, no sé cómo expresarlo. Vamos a decir que tienen 2 tipos de células, unas claras y unas oscuras, que se pueden decir las principales y las intercalares, ¿verdad? Porque a nivel histológico, yo digo clara y oscura porque a nivel histológico, como podemos ver en la lámina, se ven células unas oscuritas, unas más claras, unas oscuritas, ¿verdad? Y estas células van a estar en los tubos colectores y así se identifican histológicamente, redondas, tienen citoplasma abundante, están bien delimitadas entre ellas, tienen sus membranas bien separadas, ¿cierto? Entonces ellas van a estar muy abundantemente dispuestas en la parte cortical,
en la parte superior, ¿verdad? Van a tener microvellosidades, van a participar ahí en el transporte, van a tener abundantes mitocondrias, por eso son más oscuras estas células oscuras, ¿cierto? Luego van a ir descendiendo a lo que sería la parte medular y ya van a ir desapareciendo estas células oscuras, no van a estar tan abundantes, y esto viene dado a que ya a nivel papilar ya no deben haber células oscuras o intercalares, ya eso no puede estar. Igual que las células claras tienen núcleos redondeados, tienen abundante mitocondria, citoplasma, y transportan o secretan moco, ion. Estas células o este túbulo va a tener la capacidad de controlar el pH, ¿verdad? La acidez o ácido base que se encuentra en el cuerpo. Si hay mucha acidez, ellas van a sacar iones de hidrógeno, ¿verdad? Para que se vuelvan más básicos. Si está muy básico, van a meter iones de hidrógeno para cambiar el pH. Muy sencillo. Ahora vamos a ir a un tema que yo no manejo muy bien, no entiendo muy bien, pero no es cuestión de entenderlo, sino de aprenderte la capacidad histológica, porque aquí estamos hablando de la histología, no estamos hablando de fisiología. Nada, esto es puro histología, aprenderte cosas, ¿verdad? Vía urinaria, ¿verdad? Te lo voy a poner así. A partir de la pelvis renal que se encuentra en el seno del riñón, todo ese tejido va a ser tejido ureteral, conocido tejido ureteral, que es el tejido de transición. Si tú estudiaste los epitelios en primer semestre, vas a saber qué coño es un epitelio de transición. Es un epitelio que tiene una característica que a su mayor distensibilidad, él va bajando de estratos, él puede ser muy estratificada, puede tener células cilíndricas, planas, cúbicas, pero va a variar a nivel de lo que necesite, ¿verdad? Y entonces en estas vías urinarias eso va a estar formado por ese urotelio, tejido ureterial, epitelio de transición, ¿verdad? Esto va a tener una túnica mucosa que va a estar conformado por eso, ¿cierto? A nivel de los cálices y la pelvis renal, ¿verdad? Pero en la vejiga ya no va a tener 2 o 3 capas, sino que va a tener 6 a 8 capas, porque la vejiga es un tejido que va a almacenar, tiene que distenderse más, tiene que aguantar ese líquido, X, Y, Z, ¿verdad? A lo contrario de las células basales o otro tipo de células que no van a tener la capacidad que va a tener esta de almacenado, dilatarse, o ser muy permeable a estos líquidos, el tejido ureterial para estas vías urinarias queda perfecto, ¿cierto? Además de este tejido que se denomina mucoso, vamos a tener una lámina propia de tejido conectivo laxo o tejido conjuntivo laxo, irregular, lenso, puede ser grasa, puede ser colágeno, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Tenemos también una capa muscular que van a ser dispuestas de diferentes formas, tanto en los uréteres, en los conductos urinarios, como en la vejiga, ¿cierto? Entonces puedo decir que en los conductos van a tener 2 capas musculares, los cuales son las longitudinales internas y las circulares externas, que son músculos lisos, que son de la pared del uréter, y también participan en la vejiga, sí, tienen esa capa en la vejiga, pero en la vejiga van a tener una capa más, que va a ser la capa longitudinal externa. Entonces vamos a tener una capa longitudinal interna, una capa longitudinal externa y una capa longitudinal externa. Repito, creo que disocié, ¿verdad? Vamos a tener 3 capas de tejido muscular, 2 en los uréteres y 3 en la vejiga. En los uréteres voy a tener longitudinal interna y circular externa, y en la vejiga vamos a tener longitudinal interna y circular externa, y se le va a agregar longitudinal externa. Sí, ahora sí estamos claros.
vamos a tener una capa adventicia muy poco preguntable o muy poco descrita en la literatura, porque la adventicia depende del género. Hay veces que forman los labios menores, hay veces que forman solamente tejido de lo que pueden ser los conductos espermáticos, ¿cierto? Es muy variable entre mujer y hombre, pero es bueno la salvedad de saber qué forma. Luego vamos a tener, este es un uréter, un corte histológico del uréter, donde vamos a tener una túnica adventicia, ¿verdad? Que mira, aquí se ve hasta escasa, o sea, sí hay presencia, pero como que no. Vamos a tener una parte mucosa, que es la interna, donde va a estar el tejido ureteral. Vamos a tener una capa muscular. Y así mismo, como es este uréter, vamos a tener la vejiga, ¿cierto? Vamos a tener células cilíndricas, vamos a tener un epitelio ureteral de transición, vamos a tener una capa muscular, ¿verdad? Que se ve más gruesa, claro, ya dijimos que no eran 3 capas, sino 6 capas, ¿cierto? Y ya terminando, concluyendo con esto, la vejiga, los uréteres. No tengo más nada que acotar sobre estos temas. Voy a tratar de leer más las diapositivas para saber un poco más sobre él, pero a grosso modo esta es la histología o los temas que ya yo me sé sobre el tejido de las vías urinarias. Gracias.